Hace unos días se filtraron unas imágenes de un dron kamikaze que quiso ser usado, pero no detonó en Veracruz, pero todavía tenía el artefacto y mucha gente se sorprendió. Muchos periodistas también hablaron de la nota. Se habló muy por debajo, Gafe, como sabemos que se tocan estos temas, pero los buenos periodistas que tenemos en el grupo de Tras las Líneas se dieron a la tarea y hasta encontraron el dron que están usando estas organizaciones, un dron que no rebasa creo que los 300, 400 pesos comprado en estas páginas chinas, que te llega en 7 días. O sea, ¿cuánto le terminan invirtiendo, Gafe? No le invierten más de 1,000 pesos en comprar el artefacto que va a ser usado como kamikaze. ¿Qué hizo Sedena? ¿A qué me refiero? El adiestramiento se modificó para que los elementos, desde el personal de soldados, el personal de tropa, a esto nos referimos con tropas, soldados, cabos, sargentos segundos y sargentos primeros, pero estamos hablando del adiestramiento básico individual como soldado. No están llevando nada de conocimiento ni qué hacer si te topas con un explosivo. No están llevando conocimiento de qué hacer si traen drones. ¿Cómo te puedes cuidar? ¿Cómo te puedes resguardar? No hubo un cambio en 5 años. Un nuevo dispositivo de software que, o sea, es lo que yo me ponía a ver y decía, ¿por qué la Sedena, pues con tantos millones que tiene, no lo adquiere? Era un dispositivo que no ocupaba ni estar cerca. O sea, ese dispositivo tenía un alcance hasta de 10 kilómetros de donde estuviera el dron, donde el dispositivo lo rastreaba, tomabas el mando del dispositivo, lo terminabas controlando tú y aparte te daba la ubicación exacta de dónde estaba la persona transmisor, que lo está operando. Receptor y transmisor. Entonces, es lo que yo digo, ¿por qué el ejército mexicano no invierte en comprar este tipo de dispositivos que al final del día termina beneficiando? Estados Unidos, pues hoy en día somos un enemigo para esta superpotencia que tiene no sé cuántas cantidades de ojivas nucleares tiene, pero en algún punto llegó a tener casi 35,000 ojivas nucleares. Y nosotros estamos viendo que el presidente de este país y también sus ciudadanos están en un tema, no digo que todos, pero sí por algo ese señor llegó a la presidencia, por algo llegó a ser presidente porque tiene mucha gente que lo está apoyando. Mientras que hubo unos que no lo apoyaron, pues hoy en día ya lo están apoyando, y así como hubo otros que lo apoyaron, hoy en día ya se le bajaron del barco. Más, nos estamos dando cuenta que el gobierno de los Estados Unidos, no dudamos para nada que sea la CIA, que está trabajando para desestabilizar al país, y lo estamos viendo con un gran impacto y todo bajo el agua, que quizá la gente no tiene ni la idea de lo que está pasando y mucho menos se pone a investigar, porque hay muchas cosas que lo puedes encontrar en el internet, pero desde febrero estamos hablando de una posible invasión. Hoy en día, esos expertos que decían que no era cierto, hoy en día ya todos están diciendo que sí. Bienvenidos a un episodio más de su podcast Tras las Líneas de Gafe 423 y Plastic. Carnal, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo has estado, viejo? Bien, gracias a Dios, Gafe, nos encontramos muy bien, contentos de traer un nuevo episodio de este podcast, su podcast favorito, Tras las Líneas. Contento, Gafe, de traerles un nuevo episodio porque esta comunidad cada día se hace más sólida, no solamente en YouTube, sino en diferentes plataformas, hasta en el grupo de Telegram. Cada día somos más. Facebook crece mucho, ¿no? De hecho, Aunque sea de puro hate, pero la comunidad de Facebook es como más militar, ¿no? Fíjate, el otro día, saliéndonos ahorita un poquito del tema, hice un prueba y error en Face. Más que nada, subimos una imagen de lo que fue eran así como gorritas, carnal, las que han usado en diferentes épocas del ejército mexicano. Y carnal, primera vez que veo que la comunidad convive, güey, esa comunidad militar, La comunidad de Facebook, ¿no? Ay, güey, a mí me tocó la 1, o sea, desde el verde olivo hasta cómo han ido evolucionando y
primera vez que veo que esa comunidad de retirados y activos, güey, conviven muy chingón y nada de ataque como normalmente estamos acostumbrados. Sí, porque en Facebook, para la raza que nos está escuchando, nos está viendo de las distintas plataformas en las que se sube este contenido, en Facebook sí es como una comunidad más de militares que se molestan si hablamos ciertos temas que aunque muchas de las veces saben que es la realidad y les molestan, no lo aceptan y es cuando se ponen ahí medio agresivos, ¿no? Medio a la defensiva, pero pues qué chido que se pusieron a convivir ahí con algo, aunque haya sido por una imagen, pero, pues, desgraciadamente, digo, hemos hablado temas que no para toda la comunidad que son militares les gusta, ¿y a qué me refiero con esto? Cuando hablamos sobre temas que desgraciadamente, manchan la imagen de la institución, pues, recalan con uno, pero Ujú. tienen que entender esos comandantes que, pues, en realidad nosotros no estamos haciendo esa mala acción. Es Quien llevó a cabo que la mala acción fueron otros elementos y nosotros solo opinamos una opinión en el cual, pues, ya hay muchas televisiones, perdón, ya hay muchas televisoras que están hablando de esto, o hay muchos medios tradicionales como noticias, radio, periódico, etcétera, y ya también podcaster que hablan de un tema, y no porque nosotros nos subamos a hablar de lo que está haciendo mal el ejército, quiere decir que nosotros estamos, manchando la imagen de la institución. Más bien, fueron esos elementos que terminaron dañando dicha imagen. Es que fíjate que el problema no es tanto eso, gafe, sino que yo he visto en los comentarios de que ellos creen, a lo mejor los militares que ya están en situación de retiro o a lo mejor están en activo, que todo es como pasó en su momento, a lo mejor cuando ellos estaban en el activo, hablo por los retirados, porque ese es siempre el comentario que se repite, no, en mis tiempos no era así, en mis tiempos no pasaba esto, pero pues no terminan de entender que pues el ejército mexicano cada día evoluciona más, cada día es diferente, ya no se va a vivir, a lo mejor el chino ahorita no está viviendo lo que tú viviste en tu momento, porque pues cada vez va cambiando mucho la sedena, la forma en que se trabaja internamente, entonces esa es su molestia, cuando en realidad pues no va a ser lo que pasaste en tus años, Es que gafe. es que diste en un punto muy bueno y hablamos sobre las actualizaciones que va recibiendo las Fuerzas Armadas en general, ¿no? Que, pues, año tras año se va actualizando el personal de las Fuerzas Armadas y, por ende, el conocimiento que uno tuvo en su momento va quedando desfasado lo que se va utilizando hoy en día. Entonces, hay que ser muy honesto y hay que decir, pues, ya no estamos en los tiempos de antes, claro, esto es completamente cierto, pero también las cosas van cambiando con el pasar de los años. ¿A qué me refiero? No es lo mismo como se le enseñó a trabajar y operar a elementos del ejército mexicano y a elementos de las fuerzas especiales por ahí de la década de los 90 o a principios de los 2000. No es lo mismo el adiestramiento que ellos recibieron a lo que yo recibí, porque ellos, por obvias razones, estamos hablando ejército mexicano, estamos hablando que lo último bélico que podemos hablar que le tocó al ejército mexicano fue el levantamiento de los zapatistas. Entonces, no todo el personal del ejército mexicano combatió contra el EZLN, que es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entonces, por ende, fueron pocas las unidades que estuvieron operando en dicho territorio y por ende sabemos que hay unidades que se les dio adiestramiento especializado en selva porque era donde ellos iban a estar operando. No es lo mismo el adiestramiento que ellos recibieron al cual nosotros tomamos durante el sexenio de Calderón y parte de Peña Nieto, porque estábamos combatiendo o llevando a cabo un combate hacia una guerra que se provocó durante el año 2006. Entonces, nuestro adiestramiento iba más encaminado al tema del narcotráfico. Ojo, sin desprenderse de lo que era el adiestramiento base del soldado, que era ser un soldado de arma, estamos hablando yo en lo personal como arma, como infantería, al mismo tiempo los de caballería, blindados, artilleros, zapadores, no es lo mismo el adiestramiento que nosotros recibíamos en aquel entonces, pero no descuidábamos lo que era el adiestramiento base de un soldado, que era hacerte un soldado de arma, como las que ya hicimos mención. No se descuidaba esa área, pero se
tocaba superficialmente un poco de lo que era el adiestramiento en contra de la guerra contra el narcotráfico, valga la redundancia. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo tuve mi adiestramiento básico como soldado, pues todo fue encaminado a una guerra convencional. Estamos hablando, si un ejército llegara a invadirnos, ¿qué hacer? Pero era muy superficial lo que se nos daba en contra del crimen organizado y eso lo llevamos a cabo ya estando en el centro de adiestramiento en el centro de adiestramiento regional, en el CAR, pero ya eras un soldado que ya habías pasado de un adiestramiento básico y aún así era superficial, era muy superficial el adiestramiento. Entonces, no podemos comparar el adiestramiento que yo tuve al adiestramiento que actualmente están viviendo las tropas que ya están más interiorizadas en lo que se está llevando a cabo en el país. Entonces, se va actualizando a las necesidades que el personal de las Fuerzas Armadas se están enfrentando. Entonces, no eran las mismas necesidades que con los zapatistas, no eran las mismas necesidades que se tenía cuando inició la guerra contra el narco a las que tienen hoy en día. Lo he dicho muchas veces, a mí me han preguntado, ¿crees que el sexenio de Calderón o lo que tú viviste estuvo peor de lo que está hoy en día? Yo podría decirles sin temor a equivocarme que no, o sea, realmente para mí quien se está llevando la verdadera chinga en todo el sentido de la palabra hoy en día son las tropas que están actualmente y no porque yo haya estado antes quiere decir que fuimos mejores, ni los que estuvieron antes fuimos mejores, pero tampoco fuimos peores, simplemente las condiciones que se daban en nuestros tiempos eran completamente diferentes. Ahora, también las comodidades han venido a cambiar y a mí me tocó aunque sea un año de esas pequeñas comodidades a lo que ya iba cambiando, de que inclusive ya el entonces secretario de la Defensa, que era Salvador Cienfuegos, ya estaba empezando a implementar lo de agua caliente, que el combustible se utilizara para los patrullajes. O sea, ¿a qué me refiero con patrullajes? Porque había ocasiones en las cuales el personal hasta tenía que patrullar a pie, o cuando ibas a la sierra, pues tenías que caminar kilómetros para llegar a un plantío y llegaron las órdenes de que si el Humvee los puede dejar hasta dentro del plantío, que los deje. Hubo muchos cambios para bien, pero hubo otros cambios en los cuales yo noté que hubo valemadrismo. ¿Y a qué me refiero con esto? Aquí estamos entrando en lo que viene siendo el tema de los drones. ¿Qué pasa? Hace aproximadamente 5 años, yo inicié con mi contenido de GAFE 423. Para los que me siguen desde aquel tiempo recordarán que hubo un momento en el cual yo hablé acerca de un centro de adiestramiento de 4 letras. En aquel entonces se llevó a cabo una redada y por ahí decomisaron muchísimas cosas dentro de un centro de este tipo. Entre las cosas que llamó la atención al personal que llevó a cabo dicho decomiso, hubo muchísimas fotografías de cosas que ellos les llamaron la atención. ¿Y qué fue? Fue que aquellos elementos hace 5 años estaban empezando a practicar con artefactos explosivos, no solo de minas antipersonal o lo que conocemos también como IEDs, por sus siglas en inglés, artefactos explosivos improvisados, que utilizan antipersonal y antivehículos, porque lo estaban utilizando para eso, pero Ujú. también empezamos a ver esas pequeñas muestras de que ya estaban empezando a jugar con drones, ya estaban practicando con drones. Recuerdo que cuando hablé de esto, las personas decían que estábamos mal o que en ese entonces yo estaba mal porque era cuando yo lo hablaba yo solo. ¿Por qué? Porque yo decía que cómo era posible que se estaba llevando a cabo este adiestramiento y el ejército no estaba haciendo nada. Entonces la gente decía que pues eso no iba a pasar, que no estábamos en Medio Oriente, cuando en menos de 6 meses después empezamos a ver los primeros artefactos explosivos que se estaban colocando en brechas en Michoacán y poco tiempo después empezamos a ver cómo utilizaban drones. No quiere decir que yo era divino y yo pude predecir el futuro. Es que ya se estaban preparando aquellos malandros en cómo utilizar explosivos para dejarlos escondidos o enterrados en la tierra y también cómo los utilizaban para causar daño desde un dron. Entonces no era que fuéramos brujos, era que estábamos viendo que ya se estaban adiestrando. Y hasta ahorita en la actualidad, Gafe, ya vemos que todas las organizaciones ya lo tienen normalizado dentro de las mismas, desde los de Sinaloa, los de Michoacán, las diferentes organizaciones que existen en el país, ya lo tienen normalizado el uso de estos artefactos y también
no solo sembrados en el suelo, sino también desde los drones. O sea, ya es algo que se ha hecho normal en el día al día, en el día a día del combate contra estas organizaciones. Como lo dices tú, hace 5 años a lo mejor nos sorprendíamos de lo que estaba pasando, pero ahorita yo creo que hasta la ciudadanía ya lo empieza a ver un poco Ya más lo normal. normalizó. ¿Por qué? Porque cada día son más las noticias que vemos, Gafe. Cada día vemos cómo se van actualizando más en el uso de esto. Era como te comentaba hace unos días que ese periodista decía de que todavía estaban pues muy verdes en el uso de estos artefactos, cuando la realidad Y es yo que le diría, pues no. parece que vives en otro país o ves otras noticias, dejo que no te estás dando cuenta que desde hace 5 años estaban utilizando pues, los drones ya de una forma muy parecida a lo que estaban haciendo en Ucrania. Hoy en día ya los drones ya hasta los están utilizando de formas kamikaze, Ujú. 100% como lo están utilizando en Ucrania, que el dron explota cuando pues ellos cuando tiene impacto con el objetivo o cuando ellos lo desean de esta forma. Entonces, ya se está implementando como en Ucrania. ¿Cuál es la diferencia de lo que están haciendo en Ucrania a lo que están haciendo las organizaciones hoy en día? Ninguna, Gafe, porque hace unos días se filtraron unas imágenes de un dron kamikaze que eh, quiso ser usado, pero no detonó en Veracruz, pero todavía tenía el artefacto y mucha gente se sorprendió. Muchos periodistas también hablaron de la nota. Se habló muy por debajo, Gafe, como sabemos que se tocan estos temas, pero los buenos periodistas que tenemos en el grupo de Tras las Líneas se dieron a la tarea y hasta encontraron el dron que están usando estas organizaciones, un dron que no rebasa creo que los 300, 400 pesos comprado en estas páginas chinas que te llega en 7 días. O sea, ¿cuánto le terminan invirtiendo, Gafe? No le invierten más de 1,000 pesos en comprar el artefacto que va a ser usado como kamikaze. Entonces, no diferencia mucho, te lo decía en el episodio anterior, que ya yo había visto imágenes que se filtraron de que ya estaban empezando a practicar con los drones, estos que ya no solamente detonan, sino también incendian todo el lugar que van a atacar. Entonces, cada día se van Como si fuera actualizando napal, ¿no? más. Entonces, ya no hay mucha diferencia de lo que se está viviendo en Ucrania, lo que se está viviendo actualmente en el combate contra las organizaciones aquí en México. Cada día, Gafe, como te lo digo, se van actualizando en el uso de esto. Entonces, Gafe, pues es un tema muy delicado de todo lo que se está viviendo. Precisamente esta semana que pasó, hubo muchos temas de cómo fueron usados los drones para diferentes usos, desde drones kamikazes hasta para atacar al gobierno. Y cada vez es más preocupante cómo las organizaciones están normalizando el uso de estos artefactos y de estos dispositivos para usarlos en contra de sus enemigos o del gobierno. Claro, y aquí mira, aquí vamos a hacer una mención sobre lo que está pasando actualmente con las Fuerzas Armadas y su actualización a lo que están enfrentando hoy en día. Como les mencioné hace un momento, hace 5 años yo hablé sobre este tema y otra vez, nuevamente, no es porque sea divino que sabía que es lo que iba a ocurrir hoy en día, sino simplemente ahí estaban las fotografías de todo lo que decomisaron, si mal no recuerdo, fue la policía del estado de Jalisco, en compañía de la Guardia Nacional. Ahí estaban las fotografías de cómo estaban empezando a practicar con explosivos que se los ponían a los árboles y así estaban empezando a practicar cómo hacer las explosiones y ya se veía que tenían artefactos con lo cual iban a improvisar dicho explosivo para dejarlos o colocarlos en tierra, sembrarlos en la tierra, pero también para utilizarlo con drones. Allí estaba, era un centro de adiestramiento 100% hecho para darle conocimiento al personal en materia de explosivos. ¿Qué hizo el gobierno mexicano desde hace 5 años? O sea, no Claro. quiere decir que yo tenía esas fotos y soy más verga que la inteligencia del ejército mexicano. Si yo obtuve esas fotografías, por ende, muchísimas personas en grupos policíacos obtuvieron las mismas fotografías y los mismos videos que yo tenía acceso. No era algo exclusivo que solo yo me di cuenta. Entonces, si personas comunes como nosotros nos dimos cuenta y nos percatamos de lo que estaba pasando, la pregunta es, ¿ustedes creen que Sedena no se dio cuenta de lo que estaba pasando y de la ola de violencia que se iba a venir y el cambio en cómo iban a operar las organizaciones? Claro que Sedena se dio cuenta, claro que Sedena evaluó la situación. Mi pregunta es, ¿qué hizo Sedena? ¿A qué me refiero? El adiestramiento se modificó para que los elementos
desde el personal de soldados, el personal de tropa. A esto nos referimos con tropa, soldados, cabos, sargentos segundos y sargentos primeros, pero estamos hablando del adiestramiento básico individual como soldado. No están llevando nada de conocimiento ni qué hacer si te topas con un explosivo. No están llevando conocimiento de qué hacer si traen drones, cómo te puedes cuidar, cómo te puedes resguardar. No hubo un cambio en 5 años, ni para el personal de tropa, ni para el personal de oficiales, ni jefes y adelante, hacia arriba. En el cuerpo de fuerzas especiales no hubo un cambio en cuestión de adiestrarse para poder combatir a las actualizaciones que ¿Cre- estaban llevando las organizaciones. ¿Crees, Gafe, que a lo mejor este adiestramiento no se modificó por la lucha de egos de la que has hablado anteriormente, de que a ciertos grados no se les imparte cierto conocimiento? ¿O crees que haya sido Mira, únicamente para abaratar, no hacer más bien ese gasto mira, en adiestrar al personal? Sedena siempre trata de entre menos se pueda gastar, mejor. Y entre todo se pueda donar, mejor. Y si puedes hacer un efecto multiplicador, muchísimo mejor. ¿A qué me refiero? Que yo adiestro a uno y a mí me adiestran y yo voy a adiestrar a 5 y así. Para cenas lo mejor. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Creo que esto es algo que yo no logro comprender. ¿Por qué? Porque se viene viendo desde la época de Calderón. En el ejército mexicano quitemos las administraciones políticas, que el color de un partido, que el color del otro. El color del ejército mexicano es el pixelado. Y en su momento fue el verde olivo, pero el color del ejército es muy diferente. Ojo, yo estoy consciente que para que sean secretarios de la Defensa Nacional ya debes de tener una familiaridad o un apoyo con el candidato, tal y como funciona lo municipal y lo estatal, también en lo federal. ¿Quién se va a asignar como el secretario de la Defensa y de Marina? Ya debes de tener una relación con el candidato que va a jugar para la presidencia. Pero de ahí para abajo, pues se maneja bajo una estructura 100% castrense de ascender y te vas hacia arriba. Ujú. Estamos hablando que durante el sexenio de Felipe Calderón, el adiestramiento empezó bien. Empieza bien por la ola de violencia y lo que se estaba viviendo, pero llega un punto por ahí del 2012, principios casi del 2013, en que el adiestramiento empieza a tener una caída. De hecho, se frenó, Gafe, a lo que yo he escuchado por compañeros dentro de las policías, tú también lo llegaste a escuchar, de que ir subiendo terminó frenándose y al contrario terminaron retrocediendo porque sabemos que en el sexenio de Calderón también se le impartía mejor adiestramiento a las policías, se les permitía la adquisición de mejor armamento, pero cuando entra Peña Nieto todo eso se termina frenando, porque Pero, sabemos que hubo ese de que, por ejemplo, hasta corporaciones que tenían ametralladoras, todo este tipo sí, de como armamento, Minimis, sí, se los terminaron retirando. Armas hasta como como la el Policía del R, Estado aquí en hasta como el Jalisco. R-15, porque tenían el modo ráfaga o el modo automático, se lo terminan quitando por parte de la Sedena y te dejan únicamente tiro a tiro, El RX. la RX, todo este tipo de armamento, gracias. Pero también vemos que en cuestión de adiestramiento se termina frenando lo que se le termina enseñando al policía. Entonces fue también una forma de frenar Pero es, a las fuerzas del orden. pero es que mira, en el ejército, cuando empieza esa frenada y comienza esa decadencia en cuestión de adiestramiento, no es por mal pedo, pero fue desde la llegada de muchas mujeres a las Fuerzas Armadas. Ujú. ¿Por qué? Porque llegas con un tema que al final de cuentas no sabes cómo lidiar con mujeres, porque era personal, la gran mayoría varones. Al final de cuentas sí había muchas mujeres y te las encontrabas en lugares como hospitales, zonas, regiones. En la gran mayoría eran cosas administrativas o eran materiales de guerra y cosas así, pero nada operativo. ¿Qué es lo que pasa? Empieza a llegar una gran cantidad de mujeres. Cuando yo hice mi adiestramiento, te estoy hablando que en mi antigüedad no hubo una sola mujer y una anterior a nosotros hubo una mujer, una subteniente que era médico, pero venía contratada de la vida civil. Y previamente a mi antigüedad, cuando yo hice mi adiestramiento como soldado, tampoco hubo mujeres y una antes tampoco hubo mujeres. O sea, era muy raro que cayeran mujeres. Hoy en día llegan muchísimas mujeres y esto es bueno, pero desgraciadamente
las Fuerzas Armadas no supieron qué hacer con el adiestramiento. Hace 2 días platicaba con mi esposa y me acuerdo mucho de mi sargento primero, que en algún momento estábamos en el área de adiestramiento y en algún momento un compañero hizo un comentario y dijo: qué culero que nosotros no tenemos mujeres aquí en la antigüedad, por la oficial que te mencioné Ujú. de la otra antigüedad que estaba haciendo el adiestramiento, que eran más antiguos que nosotros por un mes. Y recuerdo lo que dijo mi sargento, dice: no sabes lo que estás diciendo, porque el hecho de que haya una mujer quiere decir que va a generar muchísimos problemas, y la gran mayoría de los problemas que va a generar la mujer o la compañera, la gran mayoría de esos problemas los van a solucionar ustedes, su antigüedad. ¿A qué me refiero? Dice: miren, les voy a poner un ejemplo. Si ahorita ustedes quieren ir a orinar, van y orinan en aquel árbol que ya lo tienen hasta todo seco de todo orinado que está. Pues estás en medio del monte, güey. Al final de cuentas, estás en medio del cerro ahí en el 92 Batallón, que es donde se hace el adiestramiento aquí en la región militar. Entonces, dice: si hubiera una dama, tendrían prohibido hacer del baño ahí, o tendrían que ir al baño o a la mitad del camino donde nadie los vea, ir a orinar. Dice: pero ¿qué pasa si la compañera tiene la necesidad? Ella no va a ir a caminar 10 minutos para irse al baño, ustedes le van a tener que improvisar un baño. Ustedes se lo van a tener que hacer, no yo el instructor. Y todos los problemas que ella empiece a generar, que para ella son necesidades, para ustedes termina siendo un problema porque ustedes no lo tendrían que haber hecho. Entonces, ¿a qué vamos con esto? El ejército no estaba preparado para la llegada de muchas Yo mujeres. creo que a la mejor, Gafe, el problema se debe porque a la mejor en eso la policía sí está un poco más avanzada en cuestión de a cómo está el ejército mexicano, porque esto ya viene pasando desde años y ya se supo manejar mejor la situación. Pero yo creo que el problema es elemento mando, ¿no? Porque desde que llega el elemento, desde que a lo mejor el teniente, el capitán, el coronel, empiezan esas facilidades, a lo mejor a cambio de querer obtener Sí, algo, claro. empiezan a relajar al personal. ¿Por qué hablo que a lo mejor en la policía estamos más avanzados? Porque, pues, esto viene pasando desde muchos años que ahorita ya está normalizado, ¿sabes? Que Y que la mujer l opera con toda la normalidad del toda mundo. la normalidad. Casos especiales, a lo mejor, de una que otra compañera que termina haciendo el mismo efecto que dentro del ejército mexicano, que los mandos terminan dándoles facilidades a cambio de algo, pero son casos Más aislados. más aislados, porque sabes que aquí una elemento, en la mayoría de los casos, pues, hasta el simple hecho de que va a trabajar sus 12 horas al lado de ti, a lo mejor aunque no te ayude mucho, pero va a ser 12 horas que le va a andar perreando contigo. Sí, pero pasa que en el ejército mexicano, al no estar preparado para esto, pues el adiestramiento empezó a bajar. ¿Por Ujú. qué? Porque en vez de decir, bueno, si ustedes como personal cargan 30 kilos, pues ustedes como mujeres, como femeninas van a cargar 15 kilos. O si el personal de, de varones va a hacer tantas lagartijas, ustedes van a hacer tanto. No, no hubo eso, sino que simplemente a ellas no. Pero también empezó a bajar la ladilla hacia el personal. ¿Por qué? Porque no podían mezclar de que, a ver, ustedes mujeres sí, ustedes hombres párense, o sea, empezó a bajar poco a poco el adiestramiento, en vez de curtir también a las mujeres, pasó a perjudicar también a los hombres. Hoy en día lo vemos en fuerzas especiales, como hasta el chino te lo dice. El hecho de que haya mujeres ha hecho que el adiestramiento haya empezado a bajar, pero ojo, no estamos diciendo que fue por culpa de las mujeres que el adiestramiento está hoy en día como está. No, pero ahí fue el inicio. Ahí se empieza a dar el inicio en el que el mando empieza a tomar con menos interés el adiestramiento del personal y prefiere ponerle más atención al casino. El casino siempre ha existido, pero empezaron a apartar el adiestramiento, le empezaron a bajar la intensidad porque había mujeres que terminaron perjudicando también al personal que sí era operativo, porque cuando van al CACIR se mezcla el personal operativo, el personal de arma, junto con todos los servicios. Me refiero, puede haber enfermeros o enfermeras, etcétera, etcétera. Empiezan a mezclar los servicios en lo que es el adiestramiento básico. Ya de ahí se van a su adiestramiento de segunda fase, pero en el adiestramiento básico, pues se mermó completamente, que es lo básico. ¿Por qué? Porque al mezclar todo y en vez de hacer soldados parejos y hacer buenos soldados, pues al tener que bajar la intensidad porque eran mujeres y porque eran servicios, pues pasó a perjudicar al personal que sí era operativo. A eso sumémosle que se viene
lo que viene siendo la traición o la supuesta traición de los fundadores de la última letra, de estos gafes fundadores, que el adiestramiento empezó a bajar. Y como siempre, el ejército mexicano sí hace una discriminación en, a ver, si tú eres sargento segundo, puedes obtener de este adiestramiento para arriba. Pasó lo mismo en fuerzas especiales. Cuando ocurre todo esto, al personal de cabos como yo, no se les daba, en aquel entonces, no se les daba el COTACO, que era el de contraterrorismo, no se les daba el de tirador selecto, no se les daba el de protección a funcionarios. Las cosas empezaron a cambiar. Como por ejemplo, ya hoy en día se da protección a funcionarios. ¿A qué me refiero? Ya ni siquiera se llama el de seguridad integral, ya hoy en día se llama ETRI, haciendo alusión o referencia a aquel grupo que se tenía anteriormente para el presidente, pero ahora es un curso de respuesta inmediata, o sea, literal te enseñan a hacer escolta. Pero ¿qué voy con todo esto? Que sí existe esa discriminación de si tú no eres CASFE, puedes ser sargento segundo, pero si tú no eres CASFE, no puedes hacer el de tirador selecto o el COTACO o este curso. Si tú no eres CASFE, de CASFE para arriba. Entonces, no porque seas sargento segundo, quiere decir que te van a dar ese adiestramiento. ¿Y a qué voy con todo esto? No es que el ejército dé el adiestramiento por darle el adiestramiento a cualquier persona. Son muy selectivos a raíz de lo que pasó con los Zetas. Si a mí me preguntas de explosivos, yo no tengo especialidad en explosivos y fui fuerza especial y no tengo ese conocimiento por la discriminación que se lleva dentro del ejército de tú no eres sargento y tú no eres CASFE, tú no puedes adquirir este conocimiento porque es más fácil que tú te vendas siendo cabo a que se venda este sargento, que ojo, no quiere decir, o sea, así es como el ejército discrimina. No quiere decir que porque aquel güey sea sargento, él no se va a vender y yo me voy a vender, porque puede ser todo lo contrario. Tuve un paisano que era de Zapopan que casó en 1000 cursos y se terminó siendo maña, güey, allá en Michoacán. Y al final de cuentas, veme, yo no me terminé siendo malandro. Entonces, no tiene nada de lógica, simplemente es por el tema de, como ellos son sargentos, ellos no se pueden vender. ¿Y esto a qué nos lleva con todo lo que está pasando? Como le repito, hace 5 años el ejército mexicano tenía conocimiento de que se estaban implementando adiestramiento para el uso de drones y para el uso de IEDs. ¿Qué hizo el ejército mexicano? Callar. Nada, porque el adiestramiento no se modificó, a pesar de que las tropas estaban perdiendo extremidades, quedando lisiados de por vida, en el mejor de los casos, y si no perdiendo la vida, al igual, pobladores no combatientes estaban perdiendo la vida, el ejército no hizo nada para actualizar, y estamos hablando de que son millones, millones los que se le baja de presupuesto al ejército y nunca hizo una compra masiva y lo pueden buscar. No hay una compra masiva de aparatos que puedan rastrear IEDs. No De hay hecho, una compra masiva de nada. el otro día veía un nuevo dispositivo de software que, o sea, es lo que yo me ponía a ver y decía, ¿por qué la Sedena, pues con tantos millones que tiene, no lo adquiere? Era un dispositivo que no ocupaba ni estar cerca, o sea, ese dispositivo tenía un alcance hasta de 10 kilómetros de donde estuviera el dron, donde el dispositivo lo rastreaba, tomabas el mando del dispositivo, lo terminabas controlando tú y aparte te daba la ubicación exacta de dónde estaba Sí, la el persona que transmisor, lo está operando. receptor y transmisor. Entonces, es lo que yo digo, ¿por qué el ejército mexicano no invierte en comprar este tipo de dispositivos que al final del día termina beneficiando a Claro, todos? porque una cosa es que compres uno o dos, a otra cosa es que compres en grandes cantidades. Recordemos que compras uno o dos simplemente para decir, miren, tenemos estos dispositivos, decirle al pueblo de México y al mundo, tenemos estos dispositivos, pero si te vas a la realidad, no los tienes, porque el personal no lo tiene. Es como decir, a ver, tienen los de fuerzas especiales tienen miras nocturnas. Pues sí, sí las tienes, pero a lo mejor tienes de cantidades muy pequeñas por compañía y fueron donaciones del Plan Mérida, no es como que la Sedena lo compró, vienen del Plan Mérida y no se sacan porque se pueden madrear. Entonces, lo tienes únicamente para operación pantalla, nada más para decir lo tengo,
pero no lo tienes ni en grandes cantidades para todo el personal y mucho menos lo tienes para un tema operativo, solo para temas de desfiles y que se vea bonito el muñeco, porque no siempre se llevan, güey. Entonces, esa es la problemática que el ejército ha tenido. No hubo un cambio, ni siquiera en equipo y mucho menos en adiestramiento. Pero ¿qué pasa? Misteriosamente, México está viviendo, y digo misteriosamente por lo que van a escuchar más adelante, estamos viviendo una época en la que nuestro mejor socio comercial, pues, y el que sentíamos que era nuestro ángel de la guardia, nuestro protector, que es Estados Unidos, pues hoy en día somos un enemigo para esta superpotencia que tiene no sé cuántas cantidades de ojivas nucleares tiene, pero en algún punto llegó a tener casi 35,000 ojivas nucleares. Y nosotros estamos viendo que el presidente de este país y también sus ciudadanos están en un tema, no digo que todos, pero sí por algo ese señor llegó a la presidencia, por algo llegó a ser presidente porque tiene mucha gente que lo está apoyando. Mientras que hubo unos que no lo apoyaron, pues hoy en día ya lo están apoyando. Y así como hubo otros que lo apoyaron, hoy en día ya se le bajaron del barco. Pero no podemos quitarle el dedo del renglón que hay mucha gente en los Estados Unidos que piensa igual que ese señor y nos están viendo, nos están catalogando como que podemos afectar la seguridad nacional o que estamos, no podemos, que estamos afectando la seguridad nacional y que están como mexicanos porque nos meten en todo ese costal a todos los mexicanos cuando no todos los mexicanos son malos, somos malos buenos que los malos, pero nos están metiendo a todos los mexicanos como que por nuestra culpa mueren cientos de miles de personas cada año por tema de las drogas. Pues nosotros no les decimos que sean tan pinches, eh, drogadictos, güey, es la neta, o sea, Sí, nosotros pues no, no es como que haya muchos programas pues no, no, también en no. Estados Unidos para prevenir el uso de Claro que estas. no, o sea, tú le vendes las inyecciones, más tú se las regalas para que vayan y se metan, no, o sea, no puedes culpar, pero los está pasando. Y casualmente, en febrero, como nosotros veníamos hablando, el comandante Calderón y su servidor, empezamos a hablar sobre una posible invasión por todas las operaciones, no porque digamos, no lo decimos a lo pendejo, no es de decir, Estados Unidos nos va a invadir. Ahí no vemos o no actuamos sobre, a ver qué está pasando en temas geopolíticos, no. Ahí nosotros como expertos en el tema de seguridad nos basamos en las operaciones clandestinas, esas black ops o operaciones clandestinas que están pasando a lo largo de todo el país, como la detención de el señor que ya está en los Estados Unidos, ese que utilizaba, ya saben cuál, porque esa palabra está censurada aquí en la plataforma, pero ya saben a qué señor de Sinaloa nos estamos refiriendo, no al chaparrito, sino al otro. O sea, ese tipo de operaciones fueron operaciones clandestinas. Hubo muchas operaciones clandestinas que hemos estado viendo a lo largo del territorio y cada vez son más y más. Nos estamos dando cuenta que el gobierno de los Estados Unidos, no dudamos para nada que sea la CIA, que está trabajando para desestabilizar al país y lo estamos viendo con un gran impacto y todo bajo el agua, que quizá la gente no tiene ni la idea de lo que está pasando y mucho menos se pone a investigar, porque hay muchas cosas que lo puedes encontrar en el internet. Pero desde febrero estamos hablando de una posible invasión. Hoy en día, esos expertos que decían que no era cierto, hoy en día ya todos están diciendo que sí. Entonces, si nosotros decíamos esto va a pasar a 7 años, pues ya le redujimos la mitad y más de la mitad de años de esto lo vemos a la vuelta de la esquina. Y ustedes no saben las pláticas que por ahí tenemos el comandante Calderón y yo y cómo vamos bajando todo, pero ¿a qué vamos con todo esto, señores? Hoy empieza esta posible, lo tenemos sobre la mesa, ya está esta posible invasión a los Estados Unidos mexicanos y empieza a haber adiestramiento del uso de explosivos, el uso de drones, el uso de todo esto hacia el personal del heroico colegio militar. ¿Cómo actuar en caso de drones, de IEDs? No solo cómo actuar, sino también cómo fabricar. Ojo, señores, ojo. Esto es un tema delicado porque no es el modo o el modus operandi del ejército mexicano. Llevo 37 minutos queriéndoles irles desarrollando cómo el ejército mexicano no cambia. Decimos los infantes, somos cuadrados, la infantería es cuadrada, no te sales ni de aquí ni de allá. El ejército mexicano es muy cuadrado, no se sale de lo que ya tiene establecido, lo que ya le funcionó o lo que cree que le funcionó. Y para impartir adiestramiento
señores, ni yo siendo un fuerza especial tenía ese adiestramiento. Y estamos hablando de que así como hay manuales que yo, siendo un cabo de fuerzas especiales o un cabo que está dentro del cuerpo de fuerzas especiales, hay manuales que yo no puedo adquirir si no soy capitán o no soy mayor, porque te venden manuales o libros acorde a tu conocimiento. ¿Me explico? O sea, son libros que tú puedes adquirir en la biblioteca de la Sedena. Y así como hay libros que yo no puedo adquirir si no soy un capitán, también así hay libros que ellos como capitanes no pueden adquirir si no son un fuerza especial, aunque seas un cabo. Lo vas bajando, entonces, así como el ejército discrimina en todo lo que tú puedes y no puedes hacer, carnal, el hecho de que le estés dando todo este conocimiento de explosivos a cadetes del heroico colegio militar no es para nada normal, porque son cadetes que el ejército mexicano, que la defensa, sabe que muchos de esos cadetes no van a librar el año escolar, ni el segundo, ni el tercero y quizá ni el cuarto. Y a lo mejor si empezaste con una cantidad vas a terminar con el 20% de esa cantidad. Y aún así les estás dando adiestramiento en cuestión de explosivos o una de dos. O estás queriendo adiestrar a los futuros malandros y no te está interesando, que para mí no es esa. Para mí, esto es mi opinión, porque a mí no me cuadra que la defensa esté dando adiestramiento de explosivos, que es un tema muy delicado, que hay toda una sección que es la sección octava, que es la sección de antiterrorismo, que está muy pendiente con el personal que tiene conocimientos en explosivos, no solo castrenses, sino también policíacos, todo el personal de policía de todos los municipios, estados, que por lo regular pasa con los TEDx, que son de explosivos, por ejemplo, el estado de Jalisco. La Sedena tiene conocimiento de todos esos muñequitos que tienen conocimiento en explosivos. Y si mandan a adiestrar a alguien al extranjero, Sedena tiene conocimiento que X se fue al extranjero. ¿Y quién tiene conocimiento? Sección octava. Estamos hablando que es algo muy delicado el tema de explosivos aquí en México. Y estás adiestrando cadetes. Ya no estamos hablando de oficiales del ejército mexicano que tienen 10, 15, 20 años de antigüedad, hasta 20 años, porque hay gente que se va hasta los 30 años de antigüedad. Estás adiestrando cadetes, cadetes que se pueden ir de baja en cualquier momento y no te está importando. ¿Por qué? Porque siento que hay algo más. Creo que el gobierno sabe que ya tenemos algo muy por encima De de acuerdo. Estados Unidos. Creo que lo que está haciendo ya en este caso, defensa, es empezar a adiestrar los futuros guerrilleros, güey. Eso es todo indica, porque es la forma de operar y es la forma de operar en la que el ejército operaría en caso, por ejemplo, de que Estados Unidos se nos quisiera meter. Sabemos que como fuerzas armadas dentro de una guerra convencional, no le vamos a hacer ni siquiera 15 días de cosquillas a Estados Unidos. Y no van a decir, eres malinchista. Irak no le duró más de un mes a Estados Unidos. Más de un mes no se lo duró Irak a los Estados Unidos. Y vean en qué nivel, en qué número como ejército estaba Irak. Estaba muy por encima de nosotros. Creo que estaba dentro de los primeros 10 o los primeros 15 a nivel mundial, con tanques, fuerza aérea, artillería, etcétera, etcétera, etcétera. Y un chingo de gente y ni un mes le duró a los Estados Unidos. Que por cierto, nunca encontraron lo que decían que estaban buscando. Nada más se los dejo ahí como dato. Jamás las encontraron. Jamás. Entonces, ¿qué pasa con el ejército mexicano? No tenemos las capacidades para llevar a cabo una guerra convencional. Más de 15 días no las tenemos, pero podemos hacer como hizo Irak, podemos hacer como hizo Vietnam, una guerra de guerrillas. Y ahí sí nos podríamos llevar años combatiendo una guerra de guerrillas. Pero ¿quién va a adiestrar a los futuros guerrilleros? No le puedes dejar todo el trabajo a las fuerzas especiales, porque ese es el trabajo de las fuerzas especiales. Es como yo le decía a mi esposa, si llegara a pasar una invasión por parte de los gringos, por poner un ejemplo, y se lleva a cabo la invasión, ¿qué hace el ejército? Empiezas a hablar, lo que haría sería hablarle a las reservas, acorde a tu edad, etcétera, etcétera. Te vas a la primera reserva. En este caso te irías a tu reserva. ¿Qué pasa con los elementos de las fuerzas especiales? No todos se van a las reservas como tal a ir a ponerse un uniforme para irse a dar en la madre con el enemigo, porque el ejército sabe que lo tiene perdido. A él le interesa más que todos estos fuerzas especiales como estamos nosotros y muchos
Me refiero en situación de baja, otros en situación de retiro, e inclusive hasta varios batallones que están en activo pasarían a órdenes de las regiones y distribuirían a todo el personal para que ellos fueran los maestros de los futuros guerrilleros, porque al final de cuentas ahí aplicaría el efecto multiplicador. GAFE 423 va a adiestrar a lo mejor a 50 antes de que lo desvivan, pero lo mejor de esos 50 que él adiestró, cada uno adiestró otros 50, o sea, eso es un efecto multiplicador. Es muy curioso, es muy curioso de que ya estén dando un paso más al dar adiestramiento por el tema de explosivos. Y no nos podemos ir que, es que es por la situación y la ola de violencia que se ha incrementado. No, porque esto lleva pasando 5 años y no se vio ni la más mínima intención de hacer un cambio en tema de explosivos en materia de drones e IEDs. No hubo ni el más mínimo cambio. ¿Por qué hoy que vemos que Estados Unidos está poniéndonos el ojo muy por encima, tanto a nosotros como a Canadá, curiosamente empiezas a dar adiestramiento a cadetes del heroico colegio militar en el uso de estos explosivos, cuando eres tan celoso y tan precavido con el tema de explosivos en México, que hasta una sección le dejas eso de encargado? Es muy curioso, carnal. Es muy curioso de que están pasando todos estos movimientos cuando la Sedena no es así. Cuando la Sedena imparte ese conocimiento, cuando llegas a ciertos grados y estando en unidades de operaciones Más especiales. a jóvenes cadetes. Como dices tú, creo que empezarían este tipo de adiestramientos si de verdad quieres empezar a combatir a las organizaciones, que ya tengas el conocimiento, pues como dices tú, empiezas con las fuerzas especiales, Gafe. Empiezas desde el cabo, todos los que estén ahí, a que reciban este adiestramiento que sabes que son los que van a estar más enfocados en este tema. No empiezas con los jóvenes que todavía ni siquiera Y hablamos de pues, han darle pisado las calles. conocimiento de explosivos a todas las fuerzas especiales en general. Ujú. Hasta el cabo, hasta el soldadito que acaba de ascender a cabo y acaba de graduarse de su curso básico, hasta él le tendrías que Sí, o empezar sea, a dar la adiestramiento. necesidad sería que fuera así como todos, creo que los pelotones, o no sé, ¿cómo se maneja? O sea, ¿tú tu grupito? ¿Sección? No, sección, no. A lo mejor si tú andas con 10 15 o sea, ya ves que por cada uno hay un Sección. paramédico. Una sección. Es como si a lo mejor por cada sección tienen un paramédico, debería haber también un Un explosivista. especialista en explosivos y no lo hay. Y Entonces, no solo en unidades de operaciones o sea, especiales. en todas las unidades en general debería ser este tipo porque ya estamos rebasados en esta situación y las necesidades ya te lo están exigiendo, Y te Gafe. lo exigen desde hace 5 años. Porque como te lo acabo de decir en un principio, ya no son casos aislados que digas únicamente pasa en Michoacán, únicamente pasa en Jalisco. Esto ya se está viendo en toda la República, que todas las organizaciones ya están familiarizados con el uso de todo este tipo de artefactos y cada día se van haciendo pues mejores en el uso de los mismos. Pues es un tema muy delicado. Yo se los dejo aquí en la mesa, que lo analicen como militar, porque el término militar no existe, como militar que estuvo en el ejército mexicano y comprende cómo se maneja el sistema y cómo se imparte el conocimiento dentro de, porque les aseguro que muchos de ustedes ni siquiera sabían que Sedena tiene su propia biblioteca en la cual se te imparte adiestramiento o se te imparte conocimiento a través de un libro. Y dependiendo de los grados, es si puedes comprar el libro. Y dependiendo en dónde estás, es si puedes comprar el libro. Entonces, ni siquiera, te apuesto que muchos ni siquiera sabían ese dato. Hoy lo acaban de aprender. Y una persona que estuvo en ese lugar, el hecho de que estén adiestrando cadetes, hay algo muy raro aquí. Hay algo, dirían por ahí, algo apesta aquí que no cuadra de que estés impartiendo un conocimiento tan delicado a cadetes. Para mí no es tanto preparar a estos cadetes para lo que está pasando con el crimen organizado. Creo que están preparándolos para ser los guerrilleros, güey. Entonces hay algo más que no se está cociendo. Y digo, si nada más es por precaución por parte del alto mando de lo que está pasando en los Estados Unidos, pues felicidades. Eso lo tuvieron que haber hecho desde hace décadas. Prepararse. No podemos exigir a un país que respete nuestra soberanía si nosotros mismos no podemos proteger nuestra propia soberanía. No estamos en igualdad de condiciones
Cuando puedes exigir respeto es cuando estás en igualdad de condiciones. Y en este caso, para nada, estamos muy lejos. Ahora sí, las negociaciones y nuestra vida de todos los mexicanos depende de los Estados Unidos, porque nosotros no tenemos la capacidad bélica para poder presionar y pelear y hacer que se respete nuestra soberanía. Creo que esto se tuvo que haber hecho hace muchísimas décadas y si lo están empezando a hacer por este motivo, creo que se están tardando. Creo que el servicio militar debería de dejar de ser en teoría como se está llevando a cabo, porque realmente es nada lo que se les está enseñando y creo que debería de ser obligatorio para todos y ya no por sorteo mínimo, obligatorio para todos y darles un buen conocimiento porque hay algo que se está viniendo. ¿Algo, carnal, que quieras hablar ya para terminar con este video? Únicamente, Gafe, agradecerte a ti por haber opinado con un servidor de este tema tan delicado que acaban de escuchar, que es la actualización de las organizaciones y cómo Sedena está recibiendo también por primera vez después de años este adiestramiento en el uso y en contra de los artefactos explosivos y los drones. Pero también agradecerles a todos ustedes por haber llegado hasta el final de este video. Los invitamos a que dejen en la caja de comentarios qué es lo que ustedes piensan de todo esto que les acabamos de platicar. También siempre los estamos leyendo, les estamos contestando y pues es bueno, Gafe, convivir también de esa forma con todos ustedes que están viendo este episodio. Y nada, Gafe, recuerden que las redes sociales de sus servidores estuvieron apareciendo en todo momento y también están en la descripción. Sé que muchos también preguntan sobre el grupo de Telegram, también está en la descripción de este video. Y nada, también agradecer a todos los que pudieron, pues le echaron su granito de arena, le echaron los kilos, Gafe, para poder hacer que este video llegue, que llegue hasta donde ustedes lo están viendo. Así es, Plasti, muchísimas gracias, ya lo dijiste todo, gracias a todos ustedes por haber llegado hasta este punto, gracias carnal por un episodio más y también gracias a todo el equipo de 423 Production que está detrás de todo lo que se está haciendo, que sin ellos no sería posible. Nos vemos en un siguiente episodio de su podcast favorito, Tras las líneas de Gafe 423. Y su compa Blas. Hasta la próxima. Bye.